Bueno, muy buenas a todas y a todos. Voy a hacer este vídeo hablando de las emociones, de la gestión emocional. Creo que es un tema en el que yo me siento especializado. Para mí es una de las claves en el desarrollo personal y en el conocimiento de uno mismo. ¿Y por qué es una de las grandes claves? Es una de las grandes claves principalmente porque en las emociones es el lenguaje por donde se transmite o por donde el inconsciente nos indica qué es lo que tenemos que hacer para cuidarnos, qué es lo que tenemos que hacer para estar bien, qué es lo que tenemos que hacer para darnos cuenta de diferentes cosas. ¿Sí? ¿Y de qué manera comunica el inconsciente esto con nuestra parte más consciente para que nos demos cuenta? El inconsciente se comunica con el consciente por medio del subconsciente. El subconsciente es toda la parte emocional, toda la parte de sensaciones psicofisiológicas que sentimos en el cuerpo, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Y esto el cuerpo lo sabe. Las emociones es una información, es un conjunto de sensaciones, pero que provienen, que nos vienen de cuando éramos mamíferos, de nuestro cerebro límbico. Sí, y esta sabiduría la tenemos todos y todas. Lo único que pasa, y por eso estoy haciendo este vídeo, que normalmente la tenemos rechazada. Es algo que nos cuesta tomar. ¿Y por qué nos cuesta tomar esto? Porque estas sensaciones para cada emoción son diferentes y para cada persona, según qué sensaciones pueden ser más agradables o menos agradables. ¿Sí? Yo para mí sentir a lo mejor la alegría, las sensaciones que me provocan la alegría pueden ser muy agradables y a lo mejor las sensaciones que me provocan la tristeza pueden ser poco agradables. Cuando yo siento las sensaciones de la tristeza, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es bloquearlas. ¿Sí? Fijaros que a lo mejor para muchos y muchas de vosotros diréis: jolín, Sergio, claro, la alegría, a todos nos gusta la alegría. Pues no, a todos no nos gusta la alegría. Hay mucha gente que tiene problemas para sentir la alegría, tiene problemas para celebrar las cosas que consigue. Personas que, por ejemplo, son muy exigentes. En la cultura, yo soy catalán, en la cultura catalana pues también son, desde siempre socialmente, les ha costado mucho celebrar, ¿no? Celebrar cuando hacen algo, celebrar cuando consiguen algo, perdón, celebrar los éxitos, celebrar las cosas de diario, ¿no? En cambio, fijaros que hay culturas como la andaluza, por ejemplo, que sería una cultura muy clara donde la celebración está en todos los sitios, ¿no? Es decir, cualquier cosa que hacen, que consiguen, ¿no? Pues, hostias, pues ahí sí que es más común que se celebre. Solamente hay que ver un partido del Betis y un partido ¿no? La ficción del Betis y la ficción del Barça, ¿no? Las diferencias. Entonces, claro que sí que hay personas, incluso claro que hay culturas, sobre todo culturas donde hay más calor, donde, ¿no? que las emociones también hay unas, son más fáciles a esas personas conectar con unas emociones, y a otras personas que pertenecen a culturas diferentes es más fácil que conecten con otras, ¿no? La climatología, la cultura de esa sociedad influye mucho en cómo nosotros gestionamos las emociones. Igual que hablo a nivel cultural en diferentes sociedades, también lo puedo hablar en la cultura que hay en cada sistema al que pertenecemos, ¿no? Es decir, en mi sistema a lo mejor me habrán transmitido que hay unas emociones, donde yo me puedo sentir más cómodo, emociones donde a mí me han dado más permiso en mi casa para sentir, y otras emociones que no me han dado tanto permiso para sentir, ¿no? Por ejemplo, hay alguna persona que en su casa le pueden haber dado más permiso para sentir la rabia y menos permiso para sentir la tristeza, porque yo qué sé, pues porque a lo mejor le han dicho que llorar es malo o estar triste es de débiles, y la rabia, ser fuerte y ser agresivo, pues es de personas fuertes, ¿no? Entonces estas sensaciones varían en el aprendizaje que nosotros hemos tenido culturalmente, ¿sí? Y socialmente, y desde ahí vamos asociando, nuestro cerebro consciente ha ido asociando, ¿sí? unas sensaciones a estados negativos y a estados positivos. En el fondo, ¿qué quiere decir esto? Que nos hemos puesto moralistas, ¿no? Que es el gran problema del ser humano respecto a otros animales, la moral, ¿no? Digamos que el animal, como ya decía Claudio Naranjo, vive quizás en un estado más de virtud, ¿sí? Donde no pone moral, donde no etiqueta nada como bueno y como malo.
Este es el principal problema de la gestión emocional, ¿sí? Que hay emociones que no nos permitimos y otras que sí. Vamos a hablar, como decía antes, de las 4 emociones básicas, de la alegría, de la tristeza, del miedo y la rabia. Hay 2 emociones que son más expansivas y 2 emociones que son más introspectivas, que van más para adentro. Las más expansivas podríamos decir que son la rabia y la alegría, y fijaros que en estas dos, corporalmente y sensitivamente, en las sensaciones hay 2 diferencias muy claras. La rabia es una emoción que va para afuera y va para afuera, pero va para afuera con una tensión, ¿no? Cuando yo siento rabia, la rabia pongo la mandíbula muy rígida, los músculos muy rígidos. Es una emoción que lo que me pide, la información que me devuelve esta emoción es que me proteja, que ponga límites, ¿sí? En cambio la alegría es una emoción expansiva también, que también va para afuera, pero fijaros que los músculos, cuando yo siento alegría, no están tan rígidos, están como más suaves, más volátiles, es una emoción de apertura, pero los músculos están mucho más relajados, pese a que la emoción también abre. La alegría, ¿qué es lo que me dice la alegría? La alegría me dice que celebre, que lo he hecho bien, ¿sí? La alegría me dice, por este camino vas bien, ¿sí? Sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso el cerebro me pide celebrar, ¿sí? Fijaros que una persona que no puede sentir la rabia no se puede proteger, no puede poner límites. Una persona que no puede sentir la alegría, o que tiene bloqueada la alegría, o que se dice que la alegría está mal, no puede celebrar. Entonces, desde ahí nunca va a poder hacer las cosas sin exigencia, no va a poder hacer las cosas sin el látigo, sin cuidándose, nunca va a poder conseguir objetivos cuidándose, ¿sí? Y nunca va a poder disfrutar tampoco, va a ser muy difícil, más que nunca va a ser muy difícil que disfrute de las cosas que consigue. Luego están las otras 2 emociones que van más para adentro, ¿no? Y fijaros que la diferencia no deja de ser muy parecida a las emociones que son más yang, que van más para afuera, que son las emociones que son de las que vamos a hablar ahora, que son las más yin, que son las que van más para adentro. Aquí estaríamos hablando de la tristeza, que es una emoción que va para adentro, que es una energía introspectiva, es una emoción que lo que me pide es que me cuide, sí, que me cuide a mí, que me mime, que me dé cariño. Es una emoción que puede aparecer mucho en duelos, en pérdidas, sí, en momentos que lo que necesito es mirarme, es atenderme. Y luego estaría la otra emoción que podríamos poner como un poquito como polar, opuesta, en el mismo nivel, horizontal, que sería el miedo, ¿no? El miedo también es una emoción que va para adentro, pero fijaros que igual que la rabia y que la alegría va para adentro, pero el miedo tiene una tensión. Yo estoy para adentro, pero estoy tenso, ¿sí? Fijaros que la rabia iba para afuera con tensión, la alegría iba para afuera sin tensión, la tristeza va para adentro sin tensión y el miedo va para adentro con tensión, ¿sí? Estas diferencias son las que nos marcan qué es lo que tenemos que hacer con un estímulo u otro estímulo. Cuando yo me voy para adentro con tensión, lo que me está diciendo esta emoción es que me proteja, que tenga cuidado. ¿Sí? La propia emoción ya me marca un estado corporal, ¿sí? que me advierte o me da las herramientas para yo ponerme al tanto o alerta, o para tomar una acción congruente con lo que me está pasando externamente, ¿sí? Si estoy viviendo un duelo, si he tenido una pérdida, si hay alguien que me quiere agredir, o tengo que poner un límite, si tengo que celebrar algo que he hecho bien, o si, por ejemplo, me tengo que proteger pues porque estoy pasando por un sitio donde pueda haber ciertos riesgos, y tengo que estar atento y vigilándome y cuidándome de que no me hagan daño. Esta última sería la del miedo. ¿Qué pasa cuando no tomamos estas emociones? Cuando no tomamos las emociones, empiezan o pueden, ¿no?, aparecer diferentes procesos, ¿no? Hay veces muchas personas que confunden. Tengo un vídeo en YouTube
que hablo de la diferencia entre depresión y tristeza, ¿no? La depresión es un proceso donde hay muchas cosas, entre ellas pueden haber diferentes emociones desbordadas, pero en la depresión no es solamente tristeza. En la depresión puede aparecer tristeza, pero también puede aparecer rabia, también puede aparecer miedo, de hecho aparece incluso alegría, también puede haber muchas alegrías, puede haber una alegría también muy desbordada en según qué momentos de la emoción, de la depresión, perdón. ¿Por qué? Porque la depresión es un proceso donde el cerebro nos dice que paremos, ¿no? Y ahí el cerebro lo que busca es una descarga desbordada de todo aquello que no ha sido descargado, ¿no? Sobre todo en el pasado. La depresión es un exceso de pasado, al igual que la ansiedad es un exceso de futuro. Fijaros aquí la importancia de gestionarse bien las emociones, porque si no gestionamos bien estas emociones es muy normal, es natural que aparezcan estos tipos de procesos. No sé si habréis escuchado que ¿cómo puede ser que en África, ¿no? o en Sudamérica, en los países así donde, en zonas más tribales, ¿no? que se vive más en tribus, se vive más de una manera más natural para el hombre y no tan artificial? ¿Cómo puede ser que ahí no exista ni la ansiedad, ni la bipolaridad, ni la depresión? Sí que existen o pueden existir, pero en mucha menor medida. ¿Por qué? Porque ahí las personas viven desde sitios más virtuosos, desde sitios donde tienen una conexión más con lo humano, sí, y evidentemente la gestión emocional es completamente diferente. Ahí si alguien tiene que llorar, claro que se le permite llorar, ¿no? Porque viven con un día a día muy diferente. Ahí no hay un moralismo tan grande como podemos encontrar en estas culturas, ¿sí? Donde el postureo, donde la manipulación, donde diferentes aspectos son necesarios son muy necesarios para movernos en un mundo de compra-venta, en un mundo económico, en un mundo de un intercambio, de unos beneficios, en un mundo que sí que es verdad que es más necesario en según qué momentos ponerse una máscara, sí, a lo mejor para que nos puedan contratar en un determinado de trabajo, sí que es necesario en este mundo a lo mejor volvernos obsesivos para aprobar unas oposiciones y tener cierta seguridad, sí que es necesario a lo mejor en este mundo yo qué sé, mantener unos códigos sociales para entrar en según qué círculos, etcétera. ¿Qué pasa también con otro tema muy importante, que es qué pasa también con las emociones? Las emociones podemos hacer dos cosas, porque hay veces que también hay gente que puede decir, hostia, si yo siento mucho la tristeza. ¿Qué manera de sentir tenemos las emociones? Las emociones las podemos tomar de una manera responsable, que es un poquito como he estado explicando ahora. Es decir, yo dejo y me hago cargo de esa emoción, es decir, me dejo sentir la tristeza, me hago cargo, la escucho, la tomo. Otra manera es dejarme desbordar por la tristeza, es decir, que la tristeza entre en mí y yo me entregue a ella y la tristeza me lleve por donde le da la gana. La emoción no deja de ser una información, una comunicación de nuestro inconsciente, nada más. Desde aquí la tenemos que escuchar y tenemos que darnos cuenta qué acción o qué reacción tenemos que tomar o hacer, ¿sí? Para que esa emoción se transite. Cuando se transite quiere decir que ya lo que puedo hacer con ese estímulo externo, pues ya lo he hecho. Sí que es verdad que hay veces, como decía antes, que lo que hacemos es dejarnos llevar, entregarnos a esa emoción, y entonces sí que entramos en estados tóxicos. Es cuando la tristeza me desborda y no salgo, porque ahí ya no pongo yo voluntad sobre esa emoción. Y es muy importante que pongamos voluntad. Antes decía responsabilidad, pero la manera de poner responsabilidad es poner voluntad, es hacer algo al respecto cuando nos viene esa emoción y cuando nos viene esa información. Sí que es verdad que también las emociones hay veces que
que se pueden toxificar, que podemos manipular con las emociones. Y esto viene en parte cuando nosotros no nos responsabilizamos de las emociones. Por ejemplo, en las 4 de las que estamos hablando, en la tristeza yo me puedo convertir en una persona victimista, en una persona que manipule al otro desde mi tristeza, desde que me vean así triste, buscando que me vea el otro para que el otro haga por mí lo que yo tendría que hacer por mí, que el otro me cuide. Y en realidad lo que tendría que hacer es cuidarme yo. Y a lo mejor cuidarme yo, una manera de cuidarme es pedir ayuda, pero fijaros la diferencia y la responsabilidad que hay en cuando yo pido ayuda, en ponerme victimista y ponerme así y esperar que el otro venga y me cuide. Aquí no hay ningún tipo de responsabilidad, aquí lo que hay es un victimismo, una manipulación hacia el otro y el no hacerme cargo de lo que me está pasando. En la rabia, pues por ejemplo, sería pues convertirme en una persona muy agresiva, ¿no? Y esta rabia que seguramente por debajo me podría producir también un miedo, pues ir de agresivo pues por la vida con todo el mundo, ¿no? En el miedo, pues convertirme en una persona completamente fóbica, ¿no? Y toda la vida asustado. Esto también sería un patrón tóxico de esta emoción que no estoy tomando con responsabilidad. Y en la alegría, pues sería convertirme en una persona, pues viva la vida, ¿no? El carpe diem malentendido, ¿no? No como lo dijo el filósofo, sino como lo hemos entendido en esta época de venga, mañana será otro día y felicidad y los problemas ya se resolverán solos, ¿no? Esta sería la manera, una toxificación, un no hacerme responsable de estas 4 emociones. Por eso es muy importante cuando trabajamos en gestión emocional, cuando trabajamos las emociones, en hacernos cargo de qué nos pasa con cada una de ellas, ¿no? De mirar nuestros sistemas, qué nos han dicho, qué me han dicho a mí con estar alegre, qué me han dicho a mí con estar triste, qué me han dicho a mí con sentir rabia y qué me han dicho a mí con sentir miedo. Y desde aquí, qué información y qué sabiduría estoy bloqueando de mi inconsciente a mi consciente, y al estar limitando esa información estoy limitando también mi experiencia en la vida y sobre todo en lo relacional de mí con otras personas y con otras cosas. Sí, pues creo que no me olvido nada. Hemos hablado de las 4 emociones, cuáles son cada una de ellas, cómo somatizan corporalmente, para qué sirven, responsabilidad y desbordamiento, y cuando se nos desbordan las emociones, cómo se toxifican y en qué se convierten. Bueno, espero que os haya gustado, que os sirva. Si queréis más información, si queréis trabajar sobre las emociones, pensar que en todos los talleres que realizamos, que bueno, los que realizo yo seguro, tanto en Encuentro Humanista, que es mi escuela, que tanto los que hago en otros sitios donde trabajo y colaboro, la gestión emocional siempre forma parte de todos los talleres que hago y la encontraréis presente, ya sea un taller de pareja, ya sea un taller de trauma, como el que vamos a hacer dentro de poco, de polaridades. Las emociones son un tema básico dentro de la psicoterapia humanista, y ya os digo, es la información que va del inconsciente al consciente por medio del subconsciente, que sería toda la parte emocional. Espero que os haya gustado, dejarme comentarios, cualquier cosa cualquier duda, cualquier pregunta, yo os lo leo todo y os lo contestaré pues muy gratamente. Un beso y un abrazo a todas y a todos. Chao.